que no tenía abierto el micrófono. Mira, ¿tuviste tiempo de leer algo? ¿Tienes alguna duda, alguna observación sobre lo que vimos la semana pasada? No, todo, hasta ahorita todo bien. Gracias. Bueno, yo te decía que no ha entrado Macarena, pero no puedo seguir esperando porque ya son las 2:15, ¿no? Y tú sabes que el tiempo, no solamente para mí, sino para ustedes, ¿no? Que tienen tantas obligaciones y tantas cosas, que de verdad que estos estudios así en línea son muy demandantes. A veces la gente cree que es más fácil en línea, y en línea tiene sus inconvenientes. He mantenido la cámara cerrada, Susi, para mejorar la comunicación. Entonces, voy a empezar hoy con la presentación. Un segundito. Estoy asada de calor aquí en mi casa, como que si estuviéramos, no sé, ¿ves la pantalla? Sí, sin problema. Perfecto. Entonces, eh, además de lo que nosotros vimos la semana pasada, a mí me interesó que siguiéramos viendo algo de lo que se ha dado en hacer digamos, un espacio para hablar de las distintas dimensiones que tiene la práctica docente, ¿no? Muchas veces cuando uno lee todas estas cosas, prepara estas clases, busca el material, siente como que si fuesen cosas sabidas, pero son sabidas porque yo las llevo muchos años dando clases, ¿no? Y entonces creo que es muy importante que se pongan sobre el tapete. Esta práctica docente va más allá de una mera visión técnica del papel que desempeña el profesor, superando una percepción limitada y funcionalista. Este ejercicio profesional está profundamente enraizado en la intersección entre el sistema escolar con su estructura curricular y organizativa previamente definida y las características específicas de los grupos sociales a los que impacta. En este contexto, el maestro asume una función mediadora que resulta fundamental. Se convierte en el puente que facilita el encuentro entre el proyecto político educativo diseñado como oferta formativa y sus principales destinatarios, que son los estudiantes. Esta labor, además, se desarrolla en un espacio de interacción directa y personalizada, donde la construcción del conocimiento y las dinámicas de aprendizaje se concretan cara a cara, fortaleciendo así la relevancia social y pedagógica de su quehacer diario. Bueno, hoy día cara a cara también es pantalla a pantalla, ¿no? Convergen los significados, percepciones y acciones de los diversos actores involucrados en el proceso educativo, como alumnos, docentes, padres de familia, autoridades, entre otros. Además, se ven influenciados por factores políticos, institucionales, administrativos y normativos que, según el proyecto educativo de cada país, determinan el papel del maestro. Y la práctica docente implica distintas interacciones. La interacción con los estudiantes, basada en un conocimiento colectivo y organizado culturalmente que la escuela transmite a las nuevas generaciones, con otros docentes, incluye relaciones dentro de la misma institución y con colectivos o gremios a través de las instancias sindicales para negociar condiciones laborales, con los padres de familia, participación conjunta en el proceso educativo de los alumnos, con las autoridades, comunicación y coordinación para el cumplimiento de las normativas, con la comunidad, interacción con el entorno más amplio donde se inserta la escuela, con el conocimiento, un compromiso constante con la actualización y transferencia del saber, con la institución. La escuela actúa como un espacio para la formación continua del docente, recreando normativas y regulaciones administrativas que rigen el sistema educativo, con la sociedad estrechamente relacionada con valores personales, sociales e institucionales que guían hacia la construcción de un modelo de ciudadano y visión de sociedad. Cuando yo veo aquí lo de la comunidad, cuando estaba preparando la clase, me vino a la mente una situación que se nos presentó en la universidad donde yo me desarrollé
académicamente en el ejercicio de la docencia universitaria, que yo ocupé varios cargos en la universidad. Hace unos años, hace como unos 20 años, hubo una situación de una huelga general en el país y se presentó un problema de disturbios en todas partes y hubo un grupo que hizo un llamado a hacer una suerte de asalto a la universidad mía, la UCAP, porque había hecho una suspensión de clases durante toda esa etapa. Y lo único que se vio dañado fueron la entrada, hay una entrada del metro con un pasillo que comunica hacia la universidad. En la entrada que había pintaron unos letreros ahí, dijeron unas cuantas cosas horribles. Pero la propia comunidad defendió la universidad. Entonces, uno muchas veces desde el aula o desde ciertas características de nuestras prácticas y el ejercicio docente, nos olvidamos mucho de este factor de la interacción con el entorno. Yo hablo aquí donde se inserta la escuela, estoy hablando de la universidad, ¿no? Y así como hablo de la universidad, hablo de la escuela, hablo del bachillerato. Es decir, creo que son unas dimensiones que nosotros no podemos en ningún momento descuidar, sea cual sea el papel, digamos, administrativo que estemos jugando en una institución, ¿no? El ejercicio de la docente está intrínsecamente vinculado a la gestión educativa, entendida como un conjunto de procesos de decisión, negociación y acción comprometidos que buscan implementar el proyecto pedagógico dentro de la institución escolar. Esta gestión comprende también una dimensión pedagógica enfocada en dirigir los procesos orientados específicamente a la enseñanza, reconociendo su complejidad e interrelación. Es útil, por lo tanto, identificar algunas dimensiones claves para ese análisis y para esa reflexión. Podemos ver en primer lugar la dimensión personal. El docente es ante todo un ser humano con ideales, habilidades, problemas y limitaciones. Sus decisiones en el ámbito profesional están marcadas por su individualidad y experiencia personal. Reflexionar sobre esta dimensión significa considerar al maestro como un sujeto histórico que analiza su presente mientras proyecta su futuro profesional, revisando su recorrido personal, las razones que lo llevaron a elegir esta vocación, así como su satisfacción actual, sus logros y sus desafíos. La dimensión institucional. La escuela es una organización que centraliza la práctica docente y constituye un espacio crucial para la socialización profesional. En ella se aprenden conocimientos técnicos, normas, tradiciones y valores del oficio. Además, cada maestro aporta sus intereses y habilidades a un esfuerzo educativo colectivo. La reflexión en esta dimensión aborda elementos como normas de conducta entre compañeros y autoridades, aprendizajes compartidos sobre enseñanza, prácticas institucionales, ceremonias escolares, modelos de gestión directiva y condiciones laborales. La dimensión interpersonal, centrada en las relaciones entre los principales actores del ámbito educativo, estudiantes, docentes, directivos y padres de familia. Estas interacciones son intrínsecamente complejas debido a las diversas perspectivas y roles que desempeñan los involucrados. En conclusión, la práctica docente no es únicamente una actividad profesional. Representa un tejido vivo de relaciones humanas influido. Yo quisiera saber de dónde me salieron esos números ahí. Influido por múltiples dimensiones personales e institucionales que moldean el proceso educativo de manera integral. Se observa una amplia variedad de características, objetivos e intereses, concepciones y creencias en las dinámicas escolares. La forma en que éstas se entrelazan en el entorno de trabajo forma el clima institucional, el cual se construye diariamente en el contexto educativo. Analizar esta dimensión implica reflexionar sobre aspectos como el clima institucional mismo, los espacios para la participación interna y los estilos de comunicación.
También incluye examinar los tipos de conflictos que surgen, las estrategias de resolución que se emplean, el nivel de convivencia en la escuela y la percepción de satisfacción de los diferentes actores respecto a sus relaciones. Es crucial considerar el impacto que este clima tiene sobre la disposición de los integrantes de la institución, docentes, directivos, personal administrativo, apoderados y estudiantes. Estas dimensiones que están vinculadas a cómo cada docente percibe y ejerce su labor como agente educativo. En cuanto a la dimensión social, a mí me faltó una cosita, después me fijo, porque yo tengo el documento en Word y debe haber sido que lo corté, ¿no? En cuanto a la dimensión social, esta aborda el conjunto de relaciones frente a diversos actores sociales. También se integra con las expectativas sociales respecto al rol docente, el contexto sociohistórico y político, así como las características geográficas y culturales específicas del entorno. Además, se destaca la importancia de reflexionar sobre el impacto social de las prácticas pedagógicas, particularmente desde la perspectiva de la equidad. El análisis de esta dimensión supone pensar en el sentido de la labor docente dentro del momento histórico y el contexto que se desarrolla. Asimismo, se deben considerar las expectativas propias y externas hacia la figura del maestro, junto con las presiones provenientes del sistema educativo y las familias. En este proceso reflexivo resulta fundamental evaluar cómo se expresan las desigualdades de oportunidades en el aula y buscar alternativas innovadoras frente a las metodologías tradicionales. Y la dimensión didáctica, que tiene como efecto principal el rol del docente como facilitador del aprendizaje. Más allá de transmitir información, el objetivo es guiar e incentivar a los estudiantes para que construyan su propio conocimiento a partir de la interacción con saberes culturales organizados. Entonces, reflexionar sobre esta dimensión implica analizar cómo se introduce el conocimiento en el aula para que el alumnado lo haga propio. También abarca revisar los métodos de enseñanza empleados, los modos de organización del trabajo escolar, las reglas establecidas para el funcionamiento del aula, los sistemas de evaluación, las maneras de enfrentar problemas académicos y los aprendizajes logrados por los estudiantes. Por último, la dimensión valorativa o ética destaca que la práctica docente no está exenta de valores. Cada maestro, de manera consciente o inconsciente, refleja en sus acciones educativas sus valores personales, creencias y actitudes. Estas expresiones no solo guían su visión del mundo y las relaciones humanas, sino que también influyen en cómo aborda las situaciones formativas. Además, las normas escolares, tanto explícitas como implícitas, son otro espacio donde se promueve la formación valórica. Reflexionar sobre esta dimensión requiere cuestionar tanto los valores y conductas que se transmiten en el aula, como la forma en que los conflictos son gestionados. También es relevante examinar qué valores personales relacionados con la profesión docente quedan evidenciados a través de las prácticas diarias. En definitiva, todas estas dimensiones reflejan la naturaleza social y compleja del ejercicio docente. Dentro de su rol en la comunidad escolar, los maestros interactúan con múltiples procesos y relaciones. Estas categorías ayudan a analizar y repensar las propias prácticas en los diversos contextos donde el docente se encuentra inmerso. En definitiva, lo que involucra es que nosotros, cuando hemos escogido el mundo de la docencia, bien sea a través digamos, de las escuelas, de los colegios, de las universidades, no importa el ámbito donde nosotros estemos, tenemos que pensar que no estamos aislados ni que es un solo momento en el que nosotros tenemos influencia sobre el grupo de estudiantes con el que nos toca ejercer la profesión. No podemos dejar de lado en ningún momento que nosotros nos convertimos para ellos en un modelo. Y entonces hay que tener una serie de consideraciones en eso. A mí la experiencia de tantos años en la docencia universitaria
me ha dado muchas satisfacciones y uno se da cuenta en momentos muy hasta tontos, hasta dónde ha podido llegar la influencia de uno dentro de un grupo de estudiantes. Yo recuerdo hace unos 4 años, sí, porque eso fue la época de que se hicieron las elecciones primarias en Venezuela. A mí me acababan de nombrar en la Comisión Nacional de Primaria como uno de los miembros principales. Y yo tuve un problema con el teléfono celular y estaba con las manos en la cabeza porque necesitábamos estar conectados como fuese. Y yo me dirigí a las oficinas de la telefonía celular a resolver el problema. Compré otro teléfono, me tenían que activar la nueva línea. Bueno, una cantidad de trámites absolutamente enloquecedores. Y pasaba un día y pasaba el segundo día y yo sin tener comunicación. Entonces, cuando llegué aquí a mi casa, me metí en internet y solicité por Twitter que alguien me ayudara a resolver el problema. Y he aquí, sorpresa, ha saltado un famosísimo tuitero que es técnico en las líneas, en telefonía, pero una cosa, él tiene mucha fama. Y te confieso que yo no me había dado cuenta quién era hasta que salta y me dice, profesora, por favor, ya la voy a ayudar. Y entonces dice, fulano de tal atiende, el cuento, para hacértelo breve, me resolvió el problema en menos de lo que nosotros decimos aquí en Venezuela, de menos de lo que canta un gallo. Yo no me acordaba de él. Él, a través de las redes me dijo, profesora, yo no voy a decir que yo fui uno de sus mejores estudiantes, pero yo le tengo de usted un gran aprecio. Yo decía, Dios mío, mira las cosas de la vida. Tú a veces no tienes idea del alcance que tiene la relación tuya con los estudiantes. Por eso es que es importante que nosotros también le prestemos atención a la parte axiológica, a la parte de los valores, a la parte ética, porque los valores que nosotros tenemos, tengamos conciencia de ello o no, se los estamos transmitiendo a nuestros estudiantes. Yo creo que eso no es nada nuevo que para ti. No sé si María Macarena entró ya, creo que todavía no. Entonces vamos a ver ahora una parte que la titulé La importancia de la evaluación de los docentes en su práctica profesional, mejorando la calidad educativa a través de la evaluación, ¿no? Esta evaluación se puede ver desde distintos ángulos, ¿no? Los fundamentos de la evaluación docente, la metodología que se utiliza en la evaluación, el impacto en el desarrollo profesional, los elementos clave para una evaluación eficaz y los retos y las soluciones de la evaluación docente. Entonces vamos a ver brevemente, porque no puedo ser exhaustiva, porque nosotros tenemos escasamente tres días de actividades de clase, y entonces yo lo que he tratado de hacer es una síntesis bastante apretada de todas estas cosas, de manera que ustedes después también puedan hacer algo de investigación por su lado, ¿no? Entonces veamos esos fundamentos de la evaluación docente. ¿Cuál es esa definición y objetivos de la evaluación? Primero, el proceso de evaluación es un proceso sistemático que busca recopilar información objetiva sobre el desempeño de los educadores. La mejora continua. Uno de los principales objetivos de la evaluación es promover la mejora continua en la enseñanza mediante el feedback y la autoevaluación. A mí el utilizar el anglicismo feedback me resulta muy fastidioso, lo reconozco. Yo pertenezco a la Academia Venezolana de la Lengua, que a su vez pertenece a la Real Academia Española. Yo soy muy quisquillosa con el lenguaje, pero preferí dejar la palabra feedback porque es la que aparece en la bibliografía. Eso es retroalimentación, la respuesta, el comentario que te hacen cuando te hacen alguna evaluación, que es importante que tú lo tengas, ¿no? La identificación de áreas de desarrollo. La evaluación docente ayuda a identificar áreas de desarrollo necesarias para asegurar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Vamos a ver algo en detalle. La evaluación docente
constituye un proceso estructurado que recopila, analiza y valora información sobre el desempeño de un profesor con el propósito de identificar fortalezas, áreas de mejora y necesidades formativas. Su objetivo central es contribuir a elevar la calidad de la enseñanza y, en consecuencia, el aprendizaje de los estudiantes. Entre sus fines principales se encuentran asegurar una educación de calidad, detectar las necesidades formativas del profesorado, fomentar su desarrollo profesional y perfeccionar las prácticas pedagógicas. ¿Cómo se define? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué encierra ese concepto? La evaluación docente se entiende como un procedimiento que busca analizar y comprender la práctica educativa, identificar aspectos susceptibles de mejora y respaldar el desarrollo profesional del profesorado. Este proceso no se limita a medir los resultados académicos de los estudiantes. También abarca el análisis de la calidad de la enseñanza, el diseño de las actividades educativas, el empleo de estrategias didácticas, la interacción con los estudiantes y la organización que tienen en el aula. Es un proceso continuo y cíclico que integra la recopilación de información, su análisis, la retroalimentación al docente, la planificación de acciones de mejora y la evaluación posterior de los resultados. ¿Cuáles son los objetivos que se plantea la evaluación docente? Por una parte, garantizar la calidad educativa. La evaluación docente verifica que los docentes cumplan con estándares de calidad de la enseñanza, contribuyendo así al mejor rendimiento académico de los estudiantes. Identificar necesidades de formación. Permite detectar áreas en las que los profesores requieren apoyo o capacitación para potenciar su práctica pedagógica y su crecimiento profesional. Fomentar el desarrollo profesional. Se emplea como una herramienta para promover la reflexión sobre las propias prácticas docentes, el intercambio de experiencias y la implementación de nuevas estrategias educativas. Perfeccionar la práctica pedagógica. Proporciona información clave para que los docentes ajusten sus métodos de enseñanza, incorporen recursos innovadores y adapten sus enfoques a las necesidades específicas de sus estudiantes. En síntesis, la evaluación docente es un componente fundamental para garantizar una educación de alta calidad, respaldar el desarrollo profesional del profesorado y optimizar las prácticas pedagógicas, siempre con el propósito final de mejorar el aprendizaje. Uno cuando está elaborando estos resúmenes y estas clases, tiene que insistir que lo que el propósito último que se persigue es que se mejore el aprendizaje de la persona que está tratando de aprender y ser mejor maestro cada día. No sé, Susi, qué experiencia has tenido tú, pero yo recuerdo en mis inicios en la universidad, a mí me costaba un poquito de trabajo, porque yo daba clases de lógica, sigo dando clases de lógica simbólica, y ahí yo tenía que usar, y tengo que usar mucho el pizarrón. Y porque la experiencia me ha dado a lo largo de todos estos años que tengo que usar el pizarrón, que por mucha proyección que hagas y por muchas láminas que tengas, necesitas hacer algunas cosas y desarrollarlas para que el estudiante que está delante de ti vea cómo va surgiendo una resolución de una fórmula, de un ejercicio. Y tú que estás metida en el área, creo que es de física, que me dijiste, o química, me acuerdo, sabes a lo que me refiero. Necesitan verlo, no verlo cómo se desarrolla. Y a mí me costó trabajo aprenderlo. Y lo mejor del caso es que como yo hice 2 carreras simultáneamente, en realidad estudié 3, ¿no? Pero hubo una que sí fueron 2 simultáneas. Yo tenía
en mis inicios de clases, a la vez yo estaba teniendo clases en otra de las carreras con un profesor que, bueno, falleció hace unos años, pero que era famoso por el uso del pizarrón. Y aprendí de él, yo como alumna de él, pero dando clases ya. No sé si me sé explicar. Es decir, uno tiene también que detectar cuáles son aquellos elementos que tienes que mejorar. Y en ese sentido, es por lo que tengo en el último apartado que digo, el propósito final es mejorar el aprendizaje. No es que se vaya a tomar como retaliaciones, como manera de socavar la autoestima de alguien que está teniendo problemas a la hora de dar clases. Hay personas que son muy tímidas y les cuesta mucho trabajo vencer la timidez en sus inicios como maestro. Realmente son elementos que a veces hay que tomarlos en cuenta, son elementos psicológicos más que de conocimiento, ¿no? En una apretada síntesis, se pueden agrupar estos objetivos de la siguiente manera. Identificación de fortalezas y áreas de mejora de los docentes. Retroalimentación constructiva. Fomento de la reflexión y autoevaluación. Apoyo para establecer metas de desarrollo profesional y promoción de la colaboración y el aprendizaje entre pares. Vamos a ver entonces ahora cuáles son los tipos de evaluaciones que se pueden hacer sin que uno agote las posibilidades. Hay una clasificación estándar, sale en la mayoría de los libros que se hablan sobre pedagogía, sobre todos estos temas, que te hablan de las evaluaciones formativas. Y las evaluaciones formativas se realizan durante el proceso educativo para monitorear el aprendizaje y ajustar la enseñanza según sea necesaria. Sigue como siguiente las evaluaciones sumativas que se utilizan al final de un periodo de enseñanza para medir el aprendizaje de los estudiantes y el desempeño del docente. Y las evaluaciones diagnósticas que se aplican al inicio del proceso educativo para identificar las habilidades y conocimientos previos de los estudiantes. Yo, por cierto, utilizo mucho la evaluación diagnóstica en mis clases actualmente. Yo estoy dando en varios grupos unos cursos sobre teoría de la argumentación, incluso lo he dado también en México, y me doy cuenta de la falla que tienen en algunos aspectos y necesito hacer esa evaluación diagnóstica para ver cómo preciso el programa y también obligarlos un poco a que se den cuenta cuáles son las fallas que tienen. Pero hago un poco el señalamiento porque esa evaluación diagnóstica también es muy importante que nosotros cuando estemos haciendo la evaluación al docente, le hagamos ver al docente cuáles son los problemas que puede tener en el momento en que se está iniciando como profesor o como maestro. Yo me encontré realmente un cuadrito, pero maravilloso, en un trabajo de una universidad que estaba, en una revista y realmente me pareció extraordinaria, porque fíjense cómo tenemos aquí el cuadro, ¿no? El tipo de evaluación, entonces tenemos tres líneas que te salen, un antes, y entonces viene la evaluación diagnóstica, que puede ser una evaluación inicial y una evaluación diagnóstica, disculpe que sin querer la pasé. Y puede ser también puntual, a un momento determinado que necesito saber qué está pasando o qué no está pasando. Después, el tipo, sí, me estás viendo, Susi, porque cuando me suena así me parece que se me puede haber caído la señal. No, sí, sin problema la veo y la escucho. Ok, gracias. Cualquier cosa me avisas ahorita, porque yo como tengo la pantalla completa, no te estoy viendo. Entonces, el tipo también pues se nos presenta durante el proceso de aprendizaje, ¿no? De evaluación de esa práctica. Y tenemos entonces lo que se llama la evaluación formativa. Esa evaluación formativa tenemos una regulación que me permite que sea interactiva, retroactiva y proactiva. Y la parte que da lugar a una evaluación formadora,
para que nosotros también nos vayamos dando cuenta cuáles son los elementos que tengo que incorporar en mi práctica docente. Y después en la evaluación sumativa que me va a dar un diagnóstico final, por llamarlo de alguna manera. Entonces, esta evaluación diagnóstica es aquella que se realiza previamente al desarrollo de un proceso educativo, cualquiera que éste sea. También se le ha denominado evaluación predictiva. Yo te insisto que esto no solamente es visto como la evaluación que le hacemos al docente para que mejore su calidad como docente, pero sino que también se le puede aplicar a que nosotros como docentes saber cómo podemos evaluar a nuestros estudiantes. Y esta evaluación diagnóstica es extraordinaria porque le da a uno un mapa completo de cómo está el asunto dentro de un determinado grupo. Cuando se trata de hacer una evaluación de inicio a un grupo o a un colectivo, se le suele denominar prognosis. Y cuando es específica y diferenciada para cada alumno, lo más correcto es llamarla diagnosis. La evaluación diagnóstica también puede ser de dos tipos, inicial y puntual. La evaluación diagnóstica inicial es la que se realiza de manera única y exclusiva antes de algún proceso o ciclo educativo amplio. Y la de tipo macro, lo que interesa es reconocer especialmente si a quien se le aplica esta evaluación antes de iniciar un ciclo o un proceso educativo largo, posee o no una serie de conocimientos prerequisitos para poder asimilar y comprender en forma significativa los que se le presentarán en el mismo. Exactamente esta que está en este último cuadro es la que yo le aplico a mis estudiantes de los trimestres en la Universidad Metropolitana, donde estoy dando un curso en este momento sobre teoría de la argumentación. Tiene como prerequisito, la asignatura tiene como prerequisito un curso de lógica. Y resulta ser que los cursos de lógica que le están dando a la universidad no es asunto de la profesora o el profesor que está dando la clase, es un asunto de programa. Lo que lo hacen es llenarlos de símbolos y no les explican ni siquiera a qué está, cómo está, a dónde está dirigido el programa, qué es lo que el programa de lógica pretende conseguir. Entonces, yo tengo que hacer este examen para yo poder mostrar que tengo que empezar no por lo que realmente es la teoría de la argumentación, sino que tengo que dedicarle unas 2 o 3 clases a los requisitos anteriores que yo necesito que el estudiante tenga, ¿no? La evaluación diagnóstica inicial se ha entendido en una doble interpretación, quizá por encontrarse asociado con dos referentes teóricos distintos. Ahí señalé 2 de los libros que se pueden consultar. Una primera interpretación la define como aquella que se realiza con la intención de obtener información precisa que permita identificar el grado de adecuación de las capacidades cognitivas generales y específicas de los estudiantes en relación con el programa pedagógico al que se van a incorporar. Como consecuencia de la aplicación de instrumentos para la realización de este modo de entender la evaluación diagnóstica, pueden obtenerse 2 tipos de resultados. Los que manifiestan que los alumnos son cognitivamente competentes y pueden en consecuencia ingresar sin ningún problema al proceso escolar correspondiente, y aquellos otros donde un número significativo de los alumnos demuestran no poseer las aptitudes cognitivas mínimas necesarias para abordar con éxito el proceso, para lo cual se suelen tomar diversas medidas. Tenemos la evaluación formativa. La evaluación formativa de la práctica docente está diseñada como un proceso continuo y flexible que busca optimizar la enseñanza, poniendo especial énfasis en el aprendizaje de los estudiantes a través de una retroalimentación constante. En lugar de limitarse a un análisis final, esta evaluación se utiliza como guía para ajustar y mejorar la enseñanza durante el proceso, identificando oportunidades de desarrollo para docentes y estudiantes. Aspectos que se podemos destacar de la evaluación formativa.
Uno de ellos, y quizá uno de los más destacados, ¿no? Es la mejora del aprendizaje. Un segundito aquí que me está entrando una llamada. Yo tengo apagado el teléfono, pero un segundo. Menos mal que lo abrí. Un segundo, porque resulta que... Un segundo. María Macarena, te dieron entrada, ¿no? Es que estaba pensando de que no habías entrado todavía. Sí, ya me dieron acceso, gracias. Oh, ok, perfecto. Entonces vuelvo otra vez y retomo. Que yo le quito el volumen al teléfono para evitar interrupciones, pero sí sé que o sea, tengo el teléfono aquí al lado y me doy cuenta quiénes son los que están, cuáles son los mensajes que me están entrando. Y hay algunos que son importantes que tengo que ver, aunque no suspenda la clase, ¿no? Entonces, repito que los aspectos destacados de la evaluación formativa mejora el aprendizaje. Cuando yo ofrezco retroalimentación continua, los estudiantes identifican tanto sus puntos fuertes como aquellos aspectos en los que necesitan mejorar, favoreciendo un aprendizaje más eficiente. El fomento de la motivación y la autorregulación promueve un mayor compromiso de los estudiantes con su propio proceso de aprendizaje, incrementando su motivación y capacidad para autorregularse. Adecuación a las necesidades individuales. Con la información obtenida sobre los progresos y dificultades de los estudiantes, el docente puede ajustar sus estrategias de enseñanza para responder mejor a las necesidades específicas de cada alumno, enriqueciendo su experiencia de aprendizaje. Si yo les estoy dando clases a ustedes de práctica docente, de ciertos elementos importantes que ustedes tienen que manejar como docentes, y me doy cuenta que en el caso específico de María Macarena hay que hacer tal o cual énfasis, eso lo puedo obtener con la información que me den esa evaluación. Porque entonces yo me voy dando cuenta cómo ajustar mi programa, mi manera mi metodología. Es decir, eso produce una gran información que no solamente es para quien está evaluando, sino para el que está siendo evaluado. Porque al que está evaluando le permite darse cuenta cuáles son los problemas que se están presentando, pero el evaluado se va a ver beneficiado porque le están determinando ciertas características individuales que lo pueden ayudar a su mejora, digamos, no solamente de desarrollo, sino de estrategias, de habilidades que a lo mejor en un momento determinado les cuesta más trabajo que a otros desarrollar. Y el fortalecimiento de la práctica docente proporciona datos valiosos sobre su desempeño, valiosos al docente sobre su desempeño, facilitándole la mejora continua y la implementación de nuevas estrategias pedagógicas. Ahora, yo en este aspecto de las nuevas estrategias pedagógicas, yo siempre he sido muy insistente en que uno tiene que no adaptarse a la moda porque sea moda, sino darse cuenta realmente de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Yo me imagino que ustedes en la época de la pandemia deben haber pasado por las mismas que hemos pasado todos. Yo recuerdo exactamente, yo estaba dando clases en el doctorado de Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello, cuando nos avisaron lo del problema de la pandemia, que yo salí disparada de la universidad y me vine para la casa. Y me acuerdo que yo me senté en la sala de la casa pensando y decía, Dios mío, ¿y ahora cómo vamos a hacer nosotros con las clases? Esa era una pregunta que a mí me atormentaba de una manera terrible. Yo nunca he sido digamos, inoperante con la tecnología. Yo lo que no sé le pido a alguien que me enseñe y punto. A lo mejor tengo menos habilidades que los muchachos hoy día que nacieron con la tecnología y se adaptan inmediatamente a los cambios, ¿no?
Y recuerdo, como si fuera ayer, que llamé a una alumna mía, exalumna mía, médico, mi oftalmóloga, que vive en Buenos Aires en estos momentos exilada, que es habilísima con la computadora. Ella se llama Ana Gutiérrez, y le dije: Ana, hazme el favor de entrenarme con el uso de las plataformas y esto para dar clases en línea. Y entonces para implementar una nueva estrategia pedagógica, y todavía estamos pagando muchas de las consecuencias de no sabernos manejar en las redes. Uno de los elementos, yo creo habérselos dicho a ustedes en la clase anterior, me parece que lo mencioné, es que uno pierde la mirada del estudiante. La mirada del estudiante es indispensable para ver si el estudiante está captando o no está captando lo que uno está diciendo. Y ustedes dos, que son maestras, saben a lo que yo me estoy refiriendo. Hay un estudiante que te levanta la mano para hacerte una pregunta: maestra, por favor, no entiendo tal cosa. Tú se lo empiezas a explicar y en la mirada te das cuenta si entendió o no entendió. Y eso lo perdimos en la computación, con las clases en línea. Así como hemos avanzado en otras cosas, esto que estamos haciendo, la posibilidad de acceder desde el exterior a dar clases a ustedes en México y yo estando en Venezuela. Y así como eso, estuve también en Guatemala hace unos días con la Universidad Marroquín. Tenía un estudiante de Guatemala, tenía un estudiante de Chile, tenía uno de Colombia, tenía uno de España, y no me acuerdo el otro porque eran seis. Y realmente una posibilidad extraordinaria, que eso es uno de los grandes avances que nosotros hemos tenido, pero a la vez ha traído consecuencias negativas, y esas consecuencias negativas son las que tenemos que aprender a identificar para ver cómo las superamos y cómo le minimizamos el aspecto para la mejora no solamente de nosotros como dar clases, sino cómo percibe el estudiante esas clases. Por otro lado, hay un impulso de la colaboración, fomenta un gran vínculo de confianza entre el docente y los estudiantes, porque mejora la comunicación y el trabajo conjunto en el proceso de aprendizaje. Las características principales de la evaluación formativa son procesual, se integra de manera constante durante toda la enseñanza, en lugar de ser una actividad exclusiva del final. Está centrada en el aprendizaje y su objetivo principal es perfeccionar el aprendizaje de los estudiantes en lugar de limitarse a medir su rendimiento. Y es flexible, permite ajustar las estrategias pedagógicas conforme al progreso y necesidades del grupo. Está enfocada en la retroalimentación. Proporciona información útil y constante tanto al evaluado como al evaluador para optimizar la enseñanza y el aprendizaje. Es participativa, involucra a los evaluados activamente en su propio proceso de evaluación. En cuanto a los instrumentos y estrategias útiles en esta evaluación formativa, podemos destacar la observación, es el seguimiento atento del comportamiento durante las actividades y que nos permite identificar áreas que requieren atención. Las preguntas, plantear cuestiones individuales o grupales ayuda a evaluar el nivel de comprensión alcanzado. Y estos trabajos breves, que son actividades concisas que invitan a los evaluados a reflexionar sobre lo aprendido en corto tiempo. Vamos a ver un momento la evaluación sumativa. Esta evaluación de la práctica docente tiene como objetivo principal valorar de manera exhaustiva
los logros alcanzados y el desempeño general de un docente al concluir un periodo específico de instrucción que suele corresponder a un curso académico o a un semestre. Este tipo de evaluación emplea métricas cuantitativas como las calificaciones obtenidas por los estudiantes para ofrecer una perspectiva clara y objetiva del rendimiento del docente. A diferencia de la evaluación formativa, que se centra en monitorear y mejorar el proceso del docente a lo largo del proceso educativo, la evaluación sumativa está diseñada para evaluar si el docente ha logrado cumplir con los objetivos previamente establecidos y si ha alcanzado los altos estándares de calidad que se esperan en su práctica docente. Esta evaluación proporciona una visión integral sobre la pues hoy estoy se me trancan las palabras, sobre la eficacia del docente en la enseñanza, permitiendo a las instituciones educativas tomar decisiones informadas respecto a su futuro profesional. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos de los que yo puedo hacer uso para la evaluación de la práctica docente? Por supuesto que existen diversas herramientas y métodos diseñados para evaluar la práctica docente de manera efectiva. Vamos a señalar los que son frecuentemente más utilizados. Una observación en el aula. Un evaluador presencia directamente al docente en acción, tomando nota de aspectos como la interacción con los estudiantes, la organización de la clase y la claridad en las explicaciones. Revisión de planes de clase y materiales didácticos. Se analizan los recursos utilizados por el docente para valorar su capacidad de planificación y preparación. Yo quisiera un momento detenerme aquí en los planes de clase y materiales didácticos, porque yo siempre he mantenido aquí una cierta reserva con los cronogramas, o sea, planes de clase, los cronogramas. Cuando uno hace un cronograma y lo entrega a la dependencia donde está inserta la asignatura que yo estoy enseñando, y se los hago llegar a los estudiantes, yo me estoy comprometiendo a que ese contenido lo tengo que dar entero en ese tiempo que yo he estipulado. Entonces, aquí hay un elemento que muchas veces no se toma en cuenta, y es que una clase se te puede demorar, se te puede ir un poco más allá del tiempo estipulado, incluso por la propia interacción con el estudiantado. Entonces, yo tengo por costumbre, no sé si se lo comenté la semana pasada, que mis planes de clase siempre están encabezados con flexible o tentativo, pero siempre les hago saber que se pueden hacer algún tipo de revisión, de cambio, de ajuste, porque hay imprevistos que no pueden ser pensados, por algo son imprevistos. Entonces, en esto lo digo porque uno no se puede cerrar de tal manera a que si uno está evaluando y darse cuenta que tienes para la clase 45 minutos y resulta ser que el estudiante te interrumpió y te pidió 25 veces la palabra y no pudiste terminar en los 45 minutos, o al revés, cuando tienes una clase muy pasiva en donde no hay interacción y lo que tú habías planteado que lo ibas a dar en 45 minutos lo das en 30. Entonces aquí hay que tener un poquito de cintura, como dicen en el fútbol, ¿no? Entrevistas y encuestas. Se recaba información sobre el desempeño del docente a través de la opinión de alumnos, colegas y supervisores. Esto también tiene una cantidad de problemas porque a veces los estudiantes no son los objetivos que deberían ser. Ustedes saben a qué me refiero si se han visto en algún momento con algunas de esas encuestas de la opinión de estudiantes que tiene que ver mucho con el talante del estudiante, ¿no? La autoevaluación y reflexión personal.
Los propios docentes analizan su desempeño, identificando fortalezas, áreas de mejora y estableciendo metas para su desarrollo profesional. También existe lo de la grabación en video, ¿no? En lugar de la observación directa, pues las clases se registran para facilitar un análisis posterior y brindar retroalimentación más detallada. Eso es muy importante, ¿no? O sea, no te pueden evaluar presencialmente, pero sí te lo pueden evaluar de manera, digamos, a través de la pantalla, ¿no? Un segundito, que aquí está mi hija llamándome del exterior, pero le voy a contestar que estoy en clases. Porque ustedes saben que la situación aquí en Venezuela esta semana ha sido terrible, y entonces mis hijos, que están todos en el exterior, están aterrados, ¿no? Un segundito, pues lo que estoy es poniéndole un mensaje. Perdonen, sí, pero yo creo que ustedes comprenden, ¿no? Que no son caprichos, que la situación es muy, muy difícil, ¿no? Y la observación entre pares, los propios colegas desempeñan el rol de observadores, aportando comentarios y sugerencias basados en su experiencia compartida. Yo creo que son instrumentos que todos nosotros los conocemos. Yo creo que yo no les estoy diciendo aquí algo que ustedes no hayan experimentado y haber hecho en algún momento de su carrera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios que tiene una evaluación adecuada? Por supuesto, el primero de todos es la mejora del rendimiento docente. Una evaluación adecuada permite a los docentes identificar áreas de mejora y desarrollar sus propias habilidades, lo que resulta en un mejor rendimiento en el aula. Si me doy cuenta que una de las debilidades que tengo, como les decía hace rato, que no manejaba en ese momento, en los principios de mi carrera, no tenía la habilidad que tenían otros para el manejo del pizarrón, porque yo pegaba la cara del pizarrón en vez de mantener un poco la visión hacia el estudiante. Bueno, eso me permitió a mí, cuando lo percibí, porque incluso ni siquiera me lo tuvieron que decir, fui yo misma la que me di cuenta de lo que me estaba pasando, y yo busqué todas las maneras y todos los elementos que me permitían superar esa deficiencia que estaba teniendo en esos primeros momentos. Después terminé manejando el pizarrón con una gran habilidad, ¿no? La identificación de necesidades formativas. La evaluación adecuada ayuda a identificar las necesidades formativas de los docentes, permitiendo un enfoque más personalizado en su desarrollo profesional. Por otra parte, el fortalecimiento del compromiso profesional. Al involucrar a los docentes en el proceso de evaluación, se fortalece su compromiso profesional y se promueve un entorno de aprendizaje colaborativo. Y el impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Una evaluación adecuada no solo beneficia a los docentes, sino que también tiene un impacto positivo en el aprendizaje y en el rendimiento de los estudiantes. Vamos a ver algunas de las metodologías de evaluación. Generalmente se hace una contrapartida entre la evaluación formativa versus la evaluación sumativa. Nosotros, como vimos, que la evaluación formativa se enfoca en el proceso de enseñanza, ofreciendo retroalimentación continua para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. La sumativa mide el rendimiento de los estudiantes al final de un periodo, reflejando el aprendizaje acumulado a lo largo del tiempo. Ambos tipos de evaluación son esenciales y se complementan, ayudando a los educadores a entender y mejorar el proceso de aprendizaje. Hay unos elementos muy interesantes de las técnicas de evaluación, las rúbricas de evaluación, que son herramientas que establecen criterios claros de evaluación, facilitando la retroalimentación y la calificación efectiva. Yo normalmente en mis planes de evaluación digo, incluso hago una lista y establezco los criterios
cuáles son los elementos que se están evaluando, que se está tomando en cuenta, e incluso el porcentaje que se le da a cierta parte de digamos, de una evaluación que se está haciendo, ¿no? Y eso creo que es muy importante que como docente se aprenda a hacer, ¿no? Que se sepa cómo manejarte con estos elementos y estos instrumentos. Los cuestionarios que todos los usamos son instrumentos versátiles que permiten recopilar información valiosa a través de preguntas estructuradas, y las observaciones que permiten evaluar el desempeño en tiempo real y obtener información contextual sobre el sujeto que se está evaluando. Ahora, yo entro aquí en un terreno que no sé, Zuli, María Macarena, te iba a decir Magdalena, María Macarena, si ustedes se han tropezado con inconvenientes con las competencias, ¿no? Este enfoque en habilidades prácticas, que se ha llamado competencias, se enfoca en medir habilidades prácticas y conocimientos que son esenciales para los educadores y buscar una alineación con las expectativas del siglo XXI. Este enfoque asegura que la evaluación esté alineada con las expectativas y demandas del siglo XXI, preparando a los docentes para el futuro. Yo creo que esto ciertamente es necesario hacer mucho hincapié, no dejar de lado el establecimiento de objetivos en el momento que uno está pensando en un programa de enseñanza, sino también en las habilidades que uno quiere que se desarrollen, y a su vez que yo tenga claro hacia dónde vamos y cuáles son las expectativas que se están esperando en el siglo XXI. Lo que pasa es que nosotros estamos en países que tienen las dificultades y las precariedades que se tienen en los sistemas educativos y en la población en general. A veces no contamos con los medios adecuados precisamente con estos retos que presenta este siglo XXI. En este auge de la inteligencia artificial surgen numerosas preguntas y numerosos inconvenientes. Les puedo comentar, la semana pasada yo les hice un examen a mis estudiantes de teoría de la argumentación. Se los estoy dando en línea por las dificultades mías de que yo tengo que estar resguardada, no puedo salir. Y evidentemente se consultaron con la inteligencia artificial. Pero ustedes no saben la alegría que me dio a mí que se hubieran equivocado, porque les mostré, y sufrieron en carne propia, que hacer esa consulta con la inteligencia artificial requiere que tú también tengas cierto conocimiento. Porque me respondieron un disparate. Vayan ustedes a ver qué les respondió la inteligencia y cómo lo vertieron ellos en el examen, porque fue general, porque además se copiaron el asunto. Entonces, la sanción ni siquiera se la tuve que imponer yo. Salieron todos perjudicados con esa pregunta porque les salió malas a todos por estárselas copiando. Entonces ni siquiera les impuse sanción. Y la pregunta no sirve porque ustedes no supieron responder esto. Y lo mejor del caso es cómo lo asimilaron de bien cuando se dieron cuenta de cómo habían mal comprendido y malentendido lo que estaban consultando. Entonces, esta alineación con expectativas del siglo XXI, yo creo que es muy importante que nosotros lo tenemos en cuenta, ¿no? Impacto en el desarrollo profesional. Me disculpan con la tosecita, pero no se me ha quitado para nada. Las mejoras en la práctica educativa, la reflexión docente. La evaluación permite a los docentes reflexionar sobre sus métodos de enseñanza y adaptarse a las necesidades de los estudiantes. Identificación de áreas de mejora. Los educadores pueden identificar áreas de mejora en su práctica mediante la evaluación, lo que optimiza también la enseñanza. Y las nuevas estrategias de enseñanza. Adoptar nuevas estrategias de enseñanza basadas en la evaluación resulta en una educación más efectiva y de mayor calidad. ¿Cómo hacemos esa identificación de necesidades de formación continua? La evaluación de necesidades. Los docentes deben realizar evaluaciones para identificar las áreas donde requieren capacitación adicional, mejorando su práctica educativa.
Fortalecimiento de competencias. La capacitación continua ayuda a los docentes a fortalecer sus competencias y habilidades, mejorando la calidad de la enseñanza. Mire, cuando se puso en boga lo de las competencias, allí en la universidad empezaron a dictar cursos para ayudarnos a saber elaborar los programas, tomar en cuenta las competencias, desarrollar las competencias. Yo estaba en contra de una cantidad de cosas, me peleaba con todo el mundo y aprendí a diferenciar lo que era bueno y lo que no servía. Pero es muy importante que nosotros participemos en esos planes de formación continua que nos pueden ofrecer las distintas instituciones, ¿no? El aprendizaje colaborativo permite a los docentes trabajar juntos, compartir ideas y mejorar sus prácticas educativas a través de la cooperación. El intercambio de buenas prácticas entre docentes fomenta un entorno de mejora continua, beneficiando a los estudiantes y a la comunidad educativa. Y el enriquecimiento del entorno educativo, el desarrollo profesional continuo enriquece el entorno educativo, creando espacios más dinámicos y efectivos para el aprendizaje de los estudiantes. Vamos a ver los elementos claves para una evaluación eficaz. Repito lo que dije al principio, que no sé si María Macarena ya había llegado con lo del neologismo o anglicismo del feedback. En realidad el feedback, la palabra es retroalimentación, respuesta, comentario, pero dado que la palabra está tan asimilada en la bibliografía al respecto, decidí mantenerla. Entonces, la importancia de este feedback. El feedback constructivo ayuda a los docentes a identificar sus fortalezas y áreas de mejora, mejorando su práctica educativa. ¿Cuáles son esas características del feedback? Debe ser específico y objetivo, proporcionando información clara para que los docentes puedan desarrollar sus habilidades. Y orientación al desarrollo. El feedback efectivo debe orientarse al desarrollo profesional, apoyando el crecimiento continuo de los docentes en su carrera. La participación y colaboración entre docentes, yo creo que eso es sumamente importante. El ambiente de apoyo. Hay que fomentar un ambiente de apoyo entre docentes porque eso es enseñanza y estimula el aprendizaje. El trabajo en equipo entre docentes puede enriquecer el proceso de evaluación. La unión de diferentes perspectivas puede llevar a mejores resultados. Y la colaboración durante la evaluación no solo beneficia a los docentes, sino que también lleva a una mejor experiencia de aprendizaje para los estudiantes. ¿Cuáles son los usos de datos e indicadores objetivos? La evaluación No se escucha. precisa. El uso de datos objetivos contribuye a realizar evaluaciones más precisas. ¿Me estás diciendo que no me escuchas? No, maestra, todo No, bien. gracias. ¿En qué momento perdiste el audio? En serio con este asunto de la... No, cuando empezó a hablar sobre esa diapositiva que nos estaba poniendo, creo que desde ahí se perdió el audio. Ok, A ver. un segundito. De señal. ¿Me están oyendo bien ahora? Sí. Ajá. Es que ¿sabes lo que pasa? Porque nosotros tenemos mañana elecciones que son un fraude, ¿no?
Y entonces esta gente tiene, bueno, las señales están por el piso, esto es un desastre. De manera que por eso se están presentando esos problemitas del audio. Ok. ¿En esta lámina o en la anterior? En esa, maestra. Ok, gracias. Entonces, el uso de datos e indicadores objetivos. Evaluación precisa. El uso de datos objetivos contribuye a realizar evaluaciones más precisas, garantizando mejores resultados en la educación. Transparencia en la evaluación. Yo creo que la transparencia es indispensable en todos los aspectos de la vida. Los indicadores objetivos permiten una evaluación más transparente, facilitando la comprensión de los resultados por parte de todos los involucrados. Y las fuentes de datos pueden provenir de diversas fuentes, como observaciones, autoevaluaciones y retroalimentación de los estudiantes, enriqueciendo el proceso evaluativo. Vamos a ver los retos y soluciones en la evaluación docente. Nosotros tenemos unos desafíos comunes en la evaluación. Entre ellos hay uno que salta a cada rato, ¿no? Que es la resistencia al cambio. Esta resistencia al cambio es un desafío significativo en la evaluación docente, que puede obstaculizar la implementación de nuevas metodologías. La falta de formación en la evaluación afecta la capacidad de los docentes para realizar evaluaciones efectivas y significativas. Y la escasez de recursos que limita las oportunidades para llevar a cabo evaluaciones adecuadas y puede afectar tremendamente la calidad educativa. Evidentemente que sí. Ahora, ¿qué estrategias podemos nosotros buscar, tratar de manejar para superar los retos que se nos presentan? Bueno, evidentemente que salta a la vista la capacitación continua, porque esta capacitación es esencial para que los docentes se mantengan actualizados y mejoren sus habilidades en la evaluación. Las comunidades de práctica. Establecer comunidades de práctica permite a los educadores compartir experiencias y estrategias para abordar retos comunes en la evaluación docente. Y además, imagínense lo que hemos hablado y que estamos realmente en este momento inmersos en este reto que nos tiene la sociedad, que es integrar las tecnologías en la evaluación docente. Y eso nos puede facilitar los procesos y mejorar la interacción entre los educadores y los estudiantes. Ahora, hay casos de éxito de las buenas prácticas y entonces nosotros podemos hablar de instituciones educativas exitosas, que nosotros podemos analizar de instituciones que han destacado en la implementación de buenas prácticas educativas enfocándose en la evaluación docente. Yo les puedo decir que lamentablemente hay instituciones en que la evaluación docente los tienen con un carácter, un tinte punitivo. Tienes un problema con un profesor y en vez de tratar de que mejore el aspecto que ha salido negativo, tratan más bien de denigrar y salir del profesor. Creo que esas son cosas que es importante que se tenga que tomar en cuenta. Y por eso es que hay instituciones que son muy exitosas, porque saben que tienen que ayudar a su personal cuando hacen una evaluación de un docente y darse cuenta de cuáles son las áreas en donde puede estar fallando, contribuir a esa mejora continua. Evidentemente que yo sé que son elementos que tienen que ver hasta con los aspectos económicos, pero hay que tomar esto en cuenta. Por otra parte, las prácticas exitosas de evaluación docente son fundamentales para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en las aulas. Mientras yo tenga un mejor profesor, mejor va a ser el resultado en el aula. Y las buenas prácticas pueden ser adoptadas por otros educadores y escuelas como modelos a seguir para el mejoramiento educativo. Nosotros podemos entonces básicamente sacar una conclusión como muy sencillita, ¿no? Como una mini conclusión si ustedes quieren.
destacar que la importancia de la evaluación docente es crucial. Esta evaluación es crucial para mejorar la calidad de la educación y el desarrollo profesional de los educadores. Que necesitamos comprender los fundamentos y las metodologías de la evaluación docente y que eso es fundamental para implementar prácticas efectivas. Y que las evaluaciones efectivas benefician no solo a los evaluadores, sino también a los evaluados, mejorando su aprendizaje. Esto es muy importante y que siempre se vea en función de la mejora, del avance del docente a quien nosotros le estamos haciendo esta evaluación. Y repito, nunca verlo con un carácter punitivo o vengativo, porque ustedes saben que esa cosa sucede, que yo no estoy diciendo una cosa que no sea, que una cosa que sea falsa. Yo aquí les hice una pequeña referencia de algunas bibliografías que se pueden conseguir en línea o en las bibliotecas de las universidades para ampliar el tema. Sin embargo, yo traté aquí de poner todo lo más necesario que se pudiera. Y como hice la semana pasada con respecto al otro el cuestionario, María Macarena no me lo ha entregado, Susi si me lo entregó, por favor, aunque esté retrasado, entrégamelo porque son notas que ustedes tienen para hacer la nota final. Entonces, hoy hice un cuestionario que tiene un carácter un poco así como de control de lectura, porque son tal cual es el sentido de la evaluación de la práctica docente, cuál es el sentido de la evaluación diagnóstica, el de la evaluación formativa, el de la evaluación sumativa. ¿Te has planteado alguna vez cómo mejorar tu desempeño docente? ¿Cómo lo harías? ¿Qué desafíos de la práctica docente son relevantes? ¿Cuáles son los instrumentos de la evaluación de la práctica docente que ustedes consideren pues, que son importantes? ¿Cuáles son los más comunes? Los desafíos más comunes en la evaluación. ¿Qué importancia tiene la retroalimentación? ¿Ustedes qué piensan acerca de la formación de los docentes y que se les den algunos cursos sobre inteligencia artificial? Fíjense que son preguntas muy sencillas, incluso creo haber escrito aquí adelante, sí, responde brevemente cada una de estas preguntas. No estoy pretendiendo en ningún momento que ustedes vayan a responder toda la clase, sino simplemente una o dos líneas, porque es una guía de lectura, es una manera de como control de lectura, pues por llamarlo de alguna forma. Entonces eso también escribí aquí para resolver y enviar antes de las 23:59 p.m. del viernes 30 de mayo del 2025. Miren, yo soy muy maniática con esto, porque yo recuerdo como si fuese ayer, yo me fui en unas vacaciones para la isla de Margarita, que es un lugar absolutamente paradisíaco que hay en Venezuela, con mi hijo y un amigo de mi hijo. Estaban adolescentes. Y ellos se encargaron de darme las horas de salida y llegada del ferry, porque vas en automóvil hasta una zona del oriente venezolano y allí en una de las ciudades, pues tienes el acceso a los ferries que te trasladan a la isla. Y bueno, nosotros hicimos el viaje de ida, perfecto, ¿verdad? Estuvimos varios días y el día que salíamos, ¿cuál es mi sorpresa? Que cuando llegamos, porque eso era terrible, las colas, nosotros decimos colas, ¿no? Las colas inmensas para subir a los ferries. Yo me encuentro con una cosa que yo no entendía, y es que los niños no habían entendido las 23, estaba escrito 12:59 y ellos habían pensado que eran las 23:59 y era el mediodía. Un enredo, me hicieron pasar 12 horas haciendo una cola infernal. Entonces yo en esto me tomo el trabajo de poner 23:59 p.m. del viernes para que se vea que es esta hora y no la del día siguiente. Te repito, María Macarena, que no te preocupes si lo estás entregando retrasado el de la semana que viene, pero acuérdense que nosotros la semana que viene, el día 30, es el último miércoles que tenemos clase, que ustedes saben que esta asignatura tiene estas 3 días, estas 3 sesiones, de tal manera que tómense un momentico para que hagan esta respuesta y en la
presentación anterior de la semana pasada están las estipulaciones y los requisitos para el trabajo final y la fecha en que me lo deben entregar. Entonces, bueno, aquí les doy las gracias por la atención presentada y entonces les abro aquí las posibilidades de preguntas. Si tienen alguna pregunta, alguna